Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, es un placer saludarles una vez más en el Reloj de Dios. Saludos cordiales desde la ciudad de Guatemala para toda Iberoamérica y otros países en donde también hay gente de habla hispana que están conectados todo el tiempo, tratando de saber qué está ocurriendo en el mundo y tener esa visión escatológica a través de esta lectura bíblica que hace nuestro apóstol Sergio Enríquez. Iniciamos dando la bienvenida a todo el equipo. En la pantalla, hermana Leti de Enríquez, nuestro apóstol Sergio Enríquez y dos invitados especiales, José y Pablo Arana. Un gusto tenerles en casa. En nombre de todo el equipo, sean bienvenidos. Quien les habla, Elsa Mariana García. Les invitamos a comunicarse con nosotros, más 502-5617-9099. Apóstol, iniciamos hablando hoy, como siempre, una revisión de los temas, pero no cabe duda que tenemos que prestarle atención a lo que ocurre en Medio Oriente, especialmente hablar que en este momento hay una sacudida bélica en el mundo. Hablamos mucho de Asia y especialmente de Israel. Les saludo con esa información, con ese contexto. ¿Cómo está? Gracias, Elisita. Sí, gracias a Dios, muy bien. Viendo, impactado por todos los acontecimientos que nos ha tocado presenciar, testimoniar, ser testigos de todas estas cosas que algunos de nosotros las aprendimos teológicamente quizá hace unos 40 años, que nuestros maestros nos enseñaban y nos repetían y nos decían las cosas que habrían de suceder, y conforme se fue aclarando el día, esa luz que va creciendo día con día hasta que llega a ser el día perfecto, hemos ido entendiendo algunas de ese rompecabezas escatológico, ¿verdad? Hemos tenido que recurrir a aquellos libros antiguos que generosamente nos compraron nuestros padres, y aquellas clases que recibimos en primaria, en donde nos teníamos que aprender mapas, volcanes, lagos, ríos, no solamente de Guatemala, sino que de América, y no solo de América, sino que de todo el mundo. El más complicado fue de África, porque en aquel momento no eran tantos países, pero después con todos los motines y revoluciones que hubo, pues surgieron muchísimos países africanos. A la altura que estamos viviendo, me parece que hay un poco más de 193 países reconocidos, ¿verdad? Sí. Te imaginas, pero en aquel tiempo más o menos manejábamos los volcanes, los ríos, en donde estaban los estrechos y todo eso, ¿verdad? Cierto. Eran preguntas de examen, ¿verdad? Eran preguntas de examen. Las bahías, todo, claro. Y cuál era la diferencia, y una isla. Eran preguntas que venían en nuestros exámenes de primaria. Pero algunas veces los llenamos solamente para ganar esa clase de geografía. Sí. Y la historia, pues no muchito, pues decíamos, ya pasó. Exacto, ¿eso para qué me va a servir? Sin embargo, cuando venimos a la impactante revelación del Evangelio, y el Señor menciona geografía e historia en la Biblia, pues tenemos que desempolvar nuestros libros, y nos damos cuenta que algunos están atrasados, y tenemos que ir y ver. Entonces, digo esto porque creo que quizá por la abundante información, algunos como que no les gusta investigarlo. Dejémoslo así, sí, está serio, el mundo está serio, ¿verdad? Sí, claro. Pero realmente el cumplimiento de la profecía bíblica lo vamos viendo día con día. Y hay cosas que no se les da la debida importancia. Se dicen,
y que son una especie de una bomba. Se dicen y nadie le pone atención. Más o menos como cuando Isaías dijo, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Dijo en Isaías capítulo 53. Entonces yo me doy cuenta que alguna parte del pueblo del Señor, esta es una temática que no le pone mucha atención. Y es importante, porque estamos llegando a cierta estación, por decirlo así, cronológica, en donde el tiempo de los gentiles, que es llamado así el tiempo en el que el Señor va a estar trabajando con la iglesia, se está terminando. Cierto. Está por cerrarse la puerta del arca, por decirlo así de una manera poética bíblica. Claro. Es como cuando estaba allá el famoso Noé, ¿verdad? Y ya a poco tiempo de que se cerrara la puerta del arca y la gente no estaba interesada. Cierto. Entonces, lo que estamos tratando de gritarle al mundo, pero no solo al mundo, a la cristiandad, es que la puerta del arca de la salvación está por cerrarse. Sí. Y que cuando se cierre ya no hay vuelta atrás. El que se quedó y va a tener que ser sacrificado como un mártir en la gran tribulación, con una persecución como jamás ha habido, según la Biblia. Nosotros hemos visto diferentes épocas en la historia en donde no se han respetado nunca los derechos que ahora son tan respetados, ¿verdad? Humanos, o digamos que son respetados, ¿verdad? Pero que se ha peleado por ellos. Pero en la época de los Césares, en la época del Imperio Romano, en la época de aquellos grandes imperios, eran señores de horca y cuchillo. Sí. No había ni siquiera que llevar ante los tribunales a alguien. ¿No? Le caías bien al rey y te morías. Si no le caía bien. Sí, pero la Biblia dice que el tiempo que viene es peor. Sí. Porque dice que jamás ha habido un tiempo como este, ni lo volverá a ver en la tierra. Ok, pues es el tiempo que se aproxima. La etapa que nosotros estamos viviendo está por concluir. Eso incluso los que no son cristianos lo dicen. Digamos, los grandes sociólogos, aquellos influencers, no de las redes sociales, sino que gente que son formadores de opinión y todo, y dan su opinión y que tienen bagaje cultural. Todos dicen, o una buena parte de ellos dicen que esta etapa de la libertad, dicen ellos, se está por terminar. Sí. Ok, entonces, cuando nosotros vemos lo que está pasando, creo que le debemos de acercar la lupa para ver la importancia que verdaderamente tiene. Lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en China, todo eso, debemos de armarlo como un rompecabezas. Aunque no seamos expertos, él cita, en cuanto al conocimiento histórico, geográfico, economía, aunque no sepamos cuál es la ruta de la seda, sí deberíamos de ponerle atención, según la Biblia, qué es lo que está pasando. Yo quisiera más o menos utilizar un mapa que le pedía a mi gente que me lo pusiera acá, con el cual tal vez no estamos tan familiarizados, porque nosotros estamos más familiarizados con el mapa de Guatemala, de Centroamérica, de Norteamérica y quizás de Sudamérica, ¿verdad? Ya el Caribe está muy lejos para nosotros, ahí no sabemos que hay unas islas que tienen nombres raros, Barbados, Antigua, pero si la Antigua queda a pocos kilómetros de aquí, decimos nosotros. Exactamente, ya Europa, África, pero Asia es bien importante. ¿Por qué razón? Porque aquí en Asia... bueno, todos los continentes son importantes, pues, pero en población, aquí habita más de la tercera parte de la humanidad. Solamente en Asia. Solamente en Asia. Por ejemplo, en China habitan aproximadamente 1.400 millones de personas. 1.400, pero yo para redondearlo generalmente digo 1.500, sí, ¿verdad? Para que se entienda fácil. Sí, de una manera didáctica. Sí. Eso en este gran territorio. En la India, este es el país más poblado de todo el mundo. Sí. Ahí habitan más de 1.500 millones de personas. Entonces, solo estos dos países
tienen 3.000 millones de personas entre los dos. Wow. Solo estos dos países. Sí. Ahora, 3.000 millones de personas. Quiero parar aquí. Cuando el Señor está hablando con Jonás, y que Jonás no le quiere ir a predicar a los ninivitas, el Señor le dice, ¿cómo no me voy a apiadar de aquella gran ciudad en donde habitan 120,000 personas que no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda? Ahora, Dios está poniendo un número y dice que le interesa mucho ese número, que son demasiados. 120,000. Wow, sí. 120,000 no llega ni a $250,000. No. Ni a $250,000. Y aquí estamos hablando de 3.000 millones de personas. Entonces yo hago una pregunta. Sí. Si Dios se interesó por una ciudad de 120,000 personas para darles la oportunidad de que se arrepintieran y pudieran ser salvos, ¿será que Dios se va a olvidar de estos 3.000 millones de personas? Y justo son dos zonas donde no hay tanta cristiandad. Efectivamente, la iglesia subterránea en China Sí. y en la India es menos, pero hay. Y por cierto, la religión cristiana, si le podemos decir religión, es de las más perseguidas en esta área. Así es. Entonces, si solo estos dos países tienen esa cantidad de gente, y digamos aquí empezaría Asia a partir, vamos a hacer una especie de línea, ¿verdad? Para más o menos aquí, para allá es Asia. Esta parte de aquí es Rusia, pero ya es de Europa, ¿verdad? Es Eurasia. Eurasia. Entonces, aquí habita una cantidad de gente tremenda. Y entonces la Biblia dice, en el libro Apocalipsis, que la tercera parte de la humanidad va a morir. Sí. Claro, yo no estoy diciendo que van a morir solo los de Asia, ¿va? Sí. Pero es muy obvio que si aquí habita la tercera parte de la humanidad, aquí se va a desarrollar algo bien tremendo. Es más, para la Segunda Guerra Mundial, Rusia puso 25 millones de muertos de los 52 millones que murieron. Rusia. Digamos, los otros 25, restémosle 6 De los de judíos, que vendrían a ser, ¿qué? 19. Entonces, de esos 19, ya dividámoslos entre todos los países del mundo. Claro. Pero de donde más murieron, entonces, fue de Asia. Sí. Ahora, aquí es en donde debemos de empezar a ver algunas cositas, ¿verdad? El conflicto que está habiendo en este momento aquí y lo que la Biblia dice. Yo primero quisiera explicar el conflicto y después verlo por lo menos con un par de capítulos de la Biblia para poder más o menos atisbar lo que está sucediendo. Muy bien. Como todos sabemos, hay un tremendo conflicto entre Ucrania y Rusia. Ese es el conflicto que se generó hace aproximadamente 3 años, en 3 años, 2022. ¿verdad? Sí, Sí, en entonces, febrero de 2022. son bastantes días, ¿verdad? Sí, ya ha son pasado bastantes buen días. tiempo, sí. Se generó ese conflicto. Y cualquiera diría, Rusia se va a comer a estos en un 2x3. ¿verdad? Eso pensaban muchos al Sí, inicio. Pero sin no. embargo, en la parte de aquí de la izquierda, que nosotros la conocemos como Occidente, 27 países que forman la Unión Europea empezaron a apoyar a Ucrania e incluso Estados Unidos, con cantidad de armas y cantidad de dinero. Y por eso es que Ucrania no ha caído todavía. Pero aquí tenemos que decir otra cosa más. Digamos, aquí está un lugar pequeñito que se llama Israel, que la Biblia dice que Israel es una piedra pesada para todas las naciones y que se va a convertir en una copa de vértigo, sí, y que el que se levante contra él será severamente desgajado. Ese pedacito, ese puntito que puse. Sí. Resulta que el presidente de este país, aunque nació en Ucrania, es judío. Volodymyr Zelensky. Entonces aquí también han apoyado acá. Wow. Todos contra Rusia. Sí. Y estos que están acá,
y que están conformados en la OTAN, que son 27 países, contando también a Estados Unidos, han apoyado a Ucrania. El conflicto y el background de este problema sería muy largo de que lo explicáramos, aunque sería bueno al final de cuentas que lo dijéramos, ¿verdad? Pero nos quitaría un poco de tiempo y yo quiero llegar al asunto de la profecía bíblica. Entonces, a Rusia la sancionaron de una manera, a mi manera de ver, bajo un punto de vista, no lo deberían de haber hecho. ¿Fue demasiado severo? Exacto, yo creo que sí, porque incluso afectaron los deportes, ellos no participaron en las Olimpiadas, afectaron su arte, de donde viene tantas cosas como el ballet y tantas cosas de arte, bueno, que tiene casi toda Europa también, pero Rusia siempre ha sido uno de los campeones. Los desecharon. Entonces, pero Rusia estaba preparado. Recordemos que han sido una especie de mártires, por eso mencioné los 25 millones de personas. Entonces, Rusia hizo una alianza con China, hizo una alianza con Irán y ha estado trabajando, pero ha quedado en tela de duda, la India, pero la están jalando. Primero se conoció como BRICS, ¿verdad? Que era Brasil, India, China, Sudáfrica. Y entonces empezó a llamar países, llamémosle, no alineados a Occidente. Las economías ¿verdad? emergentes, poderosas. Pero ahora estos 3 países se han apoyado tremendamente. Ahora el problema es que este país de acá, Irán, ha estado atacando a este país de acá. Y lo ha atacado por años de años. Apareció en la Segunda Guerra Mundial uno de sus adalides, por decirlo así, que se convirtió en consejero de Hitler, para que Hitler hiciera la gran solución, y la gran solución era matar a todos los judíos. Un exterminio. Digo esto porque entonces quiere decir que son enemigos, no el pueblo iraní, pero sí el sistema que los gobierna, son enemigos de Israel. Entonces ahora resulta que ellos han subsidiado con el petróleo, con el dinero que sacan del petróleo, han subsidiado a grupos terroristas como Hezbollah, Hamas y también a Siria, que está acá, para combatir contra Israel. Entonces aquí ya vemos un gran problema. Sí, y los hutíes de Yemen, que también están en Sí, ahí se conflicto. va agrandando el asunto. O sea, es una tela como de araña y no se puede tocar nada sin que se afecte a otro. Sí, y por tiene eso, brazos. Sí, exacto. Entonces ya cuando pasa una situación de un bombardeo como los que hemos estado viendo, las cosas son temibles. Ahí tiene que haber un desenlace. Recordate que ahorita solo estamos contando la historia basada en las noticias, pero tenemos que analizar lo que dice la Biblia. En un momento, primero tengo que explicar esto. Entonces, este Irán atacó en abril del año pasado, le mandó, sin decir agua va, le mandó una cantidad de drones y de misiles a Israel, que gracias a la cúpula de hierro que tienen ellos no les pegó a todos, pero ellos lo atacaron en abril. En abril atacaron para acá. Sí. Todo el mundo le pidió, Europa, Estados Unidos, a Israel que no contestara. Israel no contestó. No contestó. Digamos que no contestó. Pero se tardó, qué sé yo, desde abril para la fecha. Exactamente, creo preparando la respuesta. Sí, creo que fueron bastantes meses, pero los venían investigando. ¿Y qué era lo que había pasado? Que aquí en Irán, este es un país que está trabajando por conseguir su autonomía nuclear para hacer armas, ¿verdad? Ya no energía nuclear, sino que armas. Entonces ha estado trabajando en el enriquecimiento de uranio, pero no es ahorita, eso no es nuevo. Eso ya en el pasado, Israel hace muchos años les bombardeó plantas en donde estaban enriqueciendo uranio. Hace años, hace como tal vez unos 30 años más o menos. Claro. Con aviones que volaron debajo del radar y los bombardearon y se regresaron.
Claro. Pero ahora ellos a escondidas empezaron a hacer todo esto y Israel tenía toda su inteligencia ahí. Pero recordate que Israel ahora estaba apoyando a estos de acá, que está en contra de estos de acá, que es aliado de este de acá. ¿Verdad? Apoyo de Israel a Ucrania Sí, y a Rusia, exacto. para quienes están en la radio. Sí. Entonces, ahora viene Israel y de repente les manda 200 aviones de la FDI y a destruir las bases en donde se estaba enriqueciendo uranio. Exacto. ¿Por qué razón? El primer ministro Benjamín Netanyahu dice que ellos estaban construyendo 9 bombas atómicas. Sí. Y la primera que iban a utilizar era con ellos, y no las 9, porque dentro de la estrategia política y dentro de su discurso constante que hacen todos los ayatolas es Israel debe desaparecer. Sí. Israel debe desaparecer. Entonces, ahora Israel atacó y ahora está atacando acá. De vuelta. De vuelta. Pero eso no es todo, porque alguien dirá, la pobrecitos, ¿verdad? Que si quieren les damos espacio para que se vengan a vivir acá. Entonces ya vimos todo ese entramado. Entonces, el problema es que como esos están bien bravos, y por aquí pasa el 20%, por acá pasa el 20% del comercio mundial en cuanto al combustible. El petróleo. Y ahí está Irán, Sí. en el estrecho de Hormuz. Entonces ahora se teme que se va a cerrar. Mira, hasta me salió un muñequito así triste. Le voy a poner, Sí, ¿verdad? Carita triste. Carita triste, ¿ah? Sí, lo van a ver de cerca, es verdad. Le llaman el cuello por el cual puede ahogar al mundo entero. Una de las cosas que se esperan entonces es que va a haber un encarecimiento del petróleo y sus debidas consecuencias. ¿Ya? Sí. Pero eso va a jalar a los demás países a que entren en conflicto. Y esa es una gran pregunta. ¿Será que Estados Unidos está siendo arrastrado a la guerra allí? Yo creo que va a ser arrastrada. Recuerda que Estados Unidos siempre ha sido arrastrado a las guerras mundiales. Las demás se las ha iniciado, pero las guerras mundiales, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial fue arrastrado cuando les bombardearon Pearl Harbor, ¿verdad? Y se metieron a la mitad de la guerra. Sí. Entonces acá tenemos, esta es solamente una parte del problema, ¿verdad? Por el otro lado, aquí tenemos a Turquía. Turquía es bien importante en todo esto. ¿Por qué razón? Porque aquí de Turquía nace el río Éufrates y pasa por todo acá, hasta acá. Y la Biblia dice que ese río va a ser secado. Pero es un río, no es un riachuelo. Es un río que lleva cantidad de agua y estos hicieron una represa donde ya pueden secar el río. Y dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 16, para darle paso a los reyes de Oriente. ¿Quiénes son los reyes del Oriente? Pues todo lo que está para acá es Oriente. Todos. Es el China, India, China, Japón, India, Rusia, Afganistán, Pakistán, Nepal, todos. Sí. Entonces estos van a venirse para acá a atacar. ¿Hacia dónde? Sí. La Biblia dice a este puntito de aquí. Israel de nuevo. Israel. En el lugar conocido como Megido o Armagedón. Aquí. ¿Dónde? Hasta se me perdió. Es que ahí está, sí. Aquí. Entonces, esta Turquía tiene otro estrecho. Aquí, para salir al mar Mediterráneo, voy a tener que cambiar de color otra vez aquí. Sí. Para salir aquí, tiene otro estrecho, creo que se llama del Bósforo, que de aquí puede salir Rusia, Ucrania, todos esos países para llegar al Mediterráneo y aquí pasar por otro estrecho, que es el de Gibraltar, y ya salir al Atlántico. Sí, sí. Están atrapados. Sí, claro. Por eso es que ahora el presidente norteamericano está tan interesado en Groenlandia, que está más para allá, porque ya se puede navegar por el norte
sin pasar por todos estos estrechos. Claro, se ¿verdad? quitaría un gran problema. Sí, al poder y si navegar tú por te das allá. cuenta, también se metió con el canal de Panamá, que es otro estrecho, por decirlo así, conecta el Atlántico con el Pacífico. Entonces, lo que tenemos es una bomba de tiempo que nadie la está desactivando. Al contrario, se está incrementando todo lo que va a pasar. Ok, una vez que ya expliqué eso, no sé si quieren que miremos algunas, por ejemplo, miremos lo que dijo Benjamín Netanyahu. Claro, y después sí. volvemos otra vez aquí a la palabra. Perfecto. Sí. Sí, claro, pastor. Vamos, de hecho, tenemos aquí las declaraciones del primer ministro de Israel. En las últimas horas, él ha hecho un llamado al pueblo de Irán, diciéndoles que la guerra no es contra ellos, pero sí con el sistema, como explicaba el apóstol, además de otros aspectos que hay que tomar en cuenta de sus declaraciones. Aquí las tienen. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. Tonight I wish to speak to you, the proud people of Iran. We're in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. The Islamic regime, which has oppressed you for nearly 50 years, threatens to destroy my country, the State of Israel. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective, which is freedom. In the past 24 hours, we've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime's most significant enrichment facility, and a large portion of its ballistic missile arsenal. More is on the way. The nation of Iran and the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great. And the time has come for you to unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. As I said yesterday and many times before, Israel's fight is not with you. It's not with you, the brave people of Iran whom we respect and admire. Our fight is with our common enemy, a murderous regime that both oppresses you and impoverishes you. Brave people of Iran, your light will defeat the darkness. I am with you. The people of Israel are with you. Estas son algunas de las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en las que hace un llamado para hablar acerca de lo que está ocurriendo en Irán y el enriquecimiento de uranio. Vamos a continuar con esta cobertura que estamos haciendo básicamente de temas importantes en todo el mundo y el análisis escatológico luego de la pausa. Regresamos en un momento más en el Reloj de Dios. Las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el Reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos. Gracias por continuar en sintonía de las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el Reloj de Dios.
Agradecemos que continúen en el reloj de Dios, más 502 56 17 90 99. Nos encantará tener su punto de vista acerca de lo que ocurre en Medio Oriente luego de los ataques que iniciaron cuando Israel lanzó justamente contra Irán y luego se dio la respuesta. Hay máxima tensión en Medio Oriente, apóstol, y escuchábamos las declaraciones del primer ministro de Israel y él decía esta operación llamada León Creciente. Hablemos también del impacto, apóstol, de lo que usted estaba diciendo en toda esa región, pero económico, militar, religioso y sin duda espiritual que genera esta situación. Sí, yo creo, y lo he estado insistiendo, que esto puede ser el detonante de la Tercera Guerra Mundial. Porque ahorita solo estamos viendo el punto más caótico, por decirlo así, que vendría a ser Israel, ¿verdad? Sí. Todo esto. Pero este no es el único conflicto que está en Asia, ¿verdad? Digamos, cuando nosotros vemos entre China e India, hay un conflicto severo, ¿verdad? No solamente en eso, sino que entre China y Taiwán también. Hay otro conflicto entre China, Filipinas y China, Indonesia, ¿verdad? Porque ellos se han ido apropiando de todo el mar, como que fuera de ellos. Incluso los pescadores de estas regiones han reportado que las Fuerzas Armadas chinas los han estado acosando. Japón se está rearmando. Y recordemos que Japón fue uno de los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial y Alemania tiene el presupuesto más alto en este momento de toda Europa que ha sido aprobado y su industria militar alemana ha venido a sustituir a la gran empresa automotriz, porque ellos se dedicaban más que todo a sus carros. La Volkswagen, que era dueña de Audi, de Mercedes-Benz y de todos ellos, prácticamente poseían todo el mercado europeo y se habían metido en Estados Unidos y en todo el mundo, con autos pues de alta gama, bien construidos y todo, con mucha fama y todo. Pero como los chinos empezaron a hacer sus autos, bueno, los destruyeron. Y eléctricos además. Entonces, ahora ellos se quedaron con aquella infraestructura y la convirtieron, en este momento, en una infraestructura para construir armas. Y se dice, en las investigaciones que se han hecho, que va a ser tan fuerte, solo con lo que ya está, aunque no entraran en guerra, va a ser tan fuerte lo que va a hacer Alemania que se van a quedar escasos de mano de obra. Es decir, va a haber necesidad de más empleos, ¿verdad? Entonces ahí se soluciona la crisis económica alemana, como más o menos la ha ido solucionando también Estados Unidos. Entonces, estos fueron los elementos previos a la Segunda Guerra Mundial. Porque recordémonos que en la Segunda Guerra Mundial, antes de la misma, posterior a la primera, estuvieron los años dorados. Entre guerras. Los años dorados, los famosos 20, ¿verdad? Que fueron los años dorados. Pero luego vino una hecatombe económica y se vino al suelo la economía. Y entonces vino la depresión de los 30, que empezó en aquel octubre negro que le llamaron, ¿verdad? Eso motivó a que hubiese una crisis económica a nivel mundial. Y eso motivó la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos más o menos en el mismo punto y sin lugar a dudas nos estamos acercando a esa Tercera Guerra Mundial. Lo único que esta guerra no se va a pelear con ondas, flechas, piedras ni palos, sino que ahora son drones, aviones no tripulados, bombas atómicas, misiles hipersónicos, armas de destrucción masiva terribles que pueden viajar miles de kilómetros para poder llegar a dar en el punto exacto y eso se vuelve temible. De hecho, a usted le llamaba la atención de las declaraciones de Netanyahu, que él decía que Irán estaba ya listo para hacer 9 bombas nucleares. Casi nadie quiere darle respaldo a esas palabras, pero eso, digamos, básicamente origina el ataque que lanzó contra Irán. Algunos medios de comunicación, bueno, Benjamín Netanyahu dijo
que estaban por hacer 9 bombas, pero algunos medios de comunicación un poco más atrevidos, yo no me atrevería a decirles amarillistas ni nada, pero dice que son 15 bombas atómicas las que ellos estaban haciendo. Y hablábamos del grupo de inteligencia externo de Israel, de Mossad, ¿verdad? Que da toda esta información a Netanyahu. Ese es otro gran problema, ¿verdad? Porque recientemente hubo un ataque aquí a Rusia que le realizó Ucrania. Ucrania realizó un ataque que se llamó, ¿qué? La telaraña, no sé cómo le pusieron. Exactamente, la telaraña. Entonces, todo el mundo dice que Ucrania no tiene la capacidad militar. Entonces le echaron la culpa a 2 países. Uno, Inglaterra, que ellos lo armaron. Y los otros, al Mossad, que es de Israel. Que está haciendo y se me pierde. Aquí está. Entonces, que ellos apoyaron a Ucrania para que atacaran en eso. Entonces, es otro elemento más para que Rusia se voltee en contra de Israel. Ahora, hay una cosa que debemos de analizar. Porque mira, hay un principio que nosotros vemos en la Biblia que es, yo le llamo el vínculo de la iniquidad. Hay diferentes vínculos. Está el vínculo del amor. Ese es el vínculo perfecto. Pero hay otros vínculos. Hay un vínculo que es el de la paz. La Biblia lo dice en Efesios capítulo 4, dice, el vínculo de la paz. El vínculo de la paz. ¿Cuál es el vínculo de la paz? Que estamos en paz. Que yo no te hago daño a ti, ni tú me haces daño a mí, estamos en paz. Eso nos vincula de alguna manera. El vínculo del amor no. El vínculo del amor es que David no deja de amar a Jonatán porque Jonatán se quedó con Saúl. Ese es el vínculo del amor. Ese es el perfecto. Ahora, hay otros vínculos del lado negativo y son los vínculos de iniquidad. Uno de los vínculos de iniquidad es que si tú eres enemiga de mi enemigo, entonces eres mi amiga. Ese es un vínculo malo. Y la Biblia lo deja ver cuando Herodes y Pilatos estaban peleados, pero apareció la figura emergente, extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo, que se convertía en un enemigo de los dos. Claro. Entonces ellos se amistaron entre sí para poder destruir, según ellos, a Jesús. Wow. ¿Por qué menciono esto? Porque la Biblia nos deja ver que todos estos países, aunque sean enemigos entre sí, va a llegar un momento en el que todos se van a unir con Israel, se van a amistar entre ellos por un enemigo común. Contra Israel. Contra Israel. Digamos, en este momento, por ejemplo, en este momento, la China y Rusia no son grandes cuates, pero tienen un común enemigo. Entonces tienen un vínculo entre ellos. En este caso, ¿sería Estados Unidos o Israel? Podría ser Estados Unidos e Israel. Más Estados Unidos, porque es la potencia, ¿verdad? Económica y bélica y todo. Entonces, esto los puede hacer que ellos se unan. Bueno, de hecho, se han unido. Sí, es cierto. Entonces, les voy a leer un versículo acá que dice, en el libro de Zacarías, dice, capítulo 12, profecía, palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara. He aquí yo haré de Jerusalén, haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Aquí está Israel, para todos los pueblos de alrededor. Dios. Va a ser una copa de vértigo para todos los pueblos. Y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Entonces dice el versículo 3, y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Es decir, ¿cómo traducimos eso? Es que el causante de todo va a ser la opinión que tengas y el apoyo que le des o no a Israel. O sea, no te vas a poder quedar neutral. No. Sí. O sí o no. Y cualquiera de las decisiones que tomes
te van a vincular con otros problemas. Sucederá que aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Pero todos los que se levanten contra ella serán severamente desgarrados. Y contra ella este es una profecía. Esto es algo que el Señor dijo, que está escrito en Zacarías capítulo 12, versículo 3. Dice, y contra ella, contra Israel, Jerusalén, se congregarán todas las naciones de la tierra. ¿Qué querrá decir todas? Todas. O sea, Wow. Occidente, Oriente, Norte, Sur, todas. Sí. ¿Y acaso no vemos ahora muchos países que antes eran pro-Israel votar, incluso en las naciones, los 193 países, votar en contra de Israel, como que se empezara a cumplir aquella profecía votando en contra, Dejándolo solo. Por eso es que nosotros como cristianos también deberíamos de levantar nuestra voz, no para protestar, de ninguna manera, porque nosotros no somos activistas, pero sí para dejar bien claro en los espacios celestes que no nos representan los votos de los impíos que muchas veces nos gobiernan, que afecten a ellos, a sus familias, pero no a la iglesia ni a nosotros, porque no estamos votando nosotros en contra de Israel, de ninguna manera. Y es triste porque al final van a decir Guatemala, aunque la comunidad cristiana haya estado en contra de una decisión del Efectivamente. gobierno actual, Nosotros, la administración. Mira, Guatemala, ya que lo mencionaste, pues es un país que tiene un altísimo porcentaje de cristianos y que tiene la conciencia clara de que apoyamos a Israel, ¿verdad? Entonces, no sé cuál porcentaje será, pero yo calculo que rebasa el 70% de la población. Wow. Pero los que llegaron a tomar ese tipo de decisiones lo toman inconsultamente. Si hicieran una consulta popular. Sería muy interesante ver la respuesta del pueblo. Es obvio, todos vamos a votar y todos los cristianos votaríamos a favor de Israel. Sí, claro. Diríamos, no voten en contra. Pero esta gente ni siquiera consulta ni nada y vota en contra. Entonces, por eso nos desligamos nosotros en los espacios celestiales. Señor, que lo que dice la Biblia, bendito el que te bendiga, venga sobre mí. Y que el que se oponga, pues que se cumpla lo que dice también. Sí. Maldeciré al que te maldiga. Punto. Cierto. Pero yo no lo maldigo. Pero todas las naciones van a tener gobiernos impíos que se van a volcar en contra de Israel. Lo acabamos de ver. Y digamos, en la ONU, ninguno protestó con vehemencia cuando 1,200 israelitas fueron llevados al cautiverio de una manera tan terrible, ¿verdad? Como rehenes, sin que hubieran estado siendo ellos en una fiesta los agarraron. Sí. No hubo una provocación. No una provocación. En una fiesta los agarraron. Ninguno de los grandes que ahora se oponen dijo, esta boca es mía. Nadie dijo nada. Ahora que todavía no han terminado de entregar a los rehenes, todos están contra Israel. Apóstol, ¿y qué intereses puede haber en esos grupos que, por ejemplo, en algún momento dejan solo a Israel? ¿Qué es lo que buscan al apoyar a otros? Yo creo que puede ser muchos económicos, todo lo que tú quieras, políticos, ideológicos, pero sin lugar a dudas tiene una connotación espiritual. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice cómo actúa el enemigo, que por ejemplo en Apocalipsis dice que vi salir de la boca del falso profeta y del falso testigo del dragón 3 espíritus inmundos en forma de rana que salieron a todo el mundo para engañar a los reyes de todo el mundo. Entonces, esto tiene una connotación espiritual. Es impresionante que hay países que condenan a Israel por defenderse, pero no condenan cosas que de veras son condenables en el mundo y que hacen muchas veces los antisionistas, ¿verdad? Los antisemitas. Claro. Entonces aquí lo que dice es, haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos y todos los que se levanten serán severamente desgarrados. Contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. En aquel día, declara el Señor, heriré a todo caballo de espanto y a su jinete con locura. Pero sobre la casa de Judá abriré mis ojos mientras hiero de ceguera todo caballo en los pueblos.
Entonces, bueno, aquí vienen otras cosas impresionantes que dice Zacarías en su capítulo 12. Pero creo que deberíamos de escudriñar un poquitito también Ezequiel, capítulo 38. Vamos a pasar a eso, pero no sé si quieres decir Sí, algo. quisiera preguntarle si estamos viendo una guerra religiosa, tomando en cuenta el hecho de que en Irán se manejan estas dos ramas del Islam, los chiitas y los sunitas, y por el otro lado está Israel, que es un pueblo judío. Sí, por eso me llama mucho la atención de lo que dice en sus declaraciones el primer ministro israelita Benjamín Netanyahu, que su guerra no es contra el pueblo de Irán. Así lo digo. Y él menciona, dice, el pueblo de Irán o Persia con Israel hemos tenido como pueblo grande amistad Sí, de antaño. Y es cierto. Él mencionó a Ciro. cierto. Y la Biblia, cuando habla de Ciro y de Darío también, dice mi ungido. Dice el Señor, mi pastor. Y es persa, es iraní. Sí, Entonces el pueblo iraní no es, bueno, lo que sucedió ahí es que un régimen de ayatolas, cuando nosotros hacemos memoria en la historia, nos damos cuenta que ahí estaba el Shah de Irán, ¿verdad? Sí. Que fue el último de los pro-occidentales, sí. ¿verdad? Y en ese tiempo, cuando estaba el Shah de Irán, el ayatollah Khomeini vivía en Francia, se fue exilado. Y cuando regresó hizo la revolución y vino el tiempo de los ayatolas. Cambiaron de régimen, es un régimen Sí. dictatorial que no tienen una ley como las constituciones, sino que es la Sharia, es una ley religiosa que se le impone. Irán, antes del régimen de los ayatolas, sus mujeres, por ejemplo, se vestían a la moda, modernas, tenían libertad. Eso se puede ver en fotos, ¿verdad? Ellos iban a las universidades y toda la cuestión. Solo llegaron ellos y se perdió esa libertad. Por cierto, que yo no he visto el movimiento feminista protestando en contra de eso. Sí, es interesante. Nadie defiende Quieren ese alumbrar grupo. donde hay luz, pero no donde hay Sí. tinieblas, ¿verdad? Y Sí. ahí se tienen que salir cubiertas, solo pueden enseñar más o menos los ojos, y no pueden salir si no va un hombre con ellos. Sí. Si no llevan Es una burka, ¿no? Sí, la burka, y las agarran, cualquiera las puede reprender, aunque no sea su familiar en público. Entonces, perdió eso, es un régimen. Sí. Entonces, es contra ese régimen que está peleando Israel, según lo ha dicho este primer ministro Netanyahu. Así es. No lo estoy defendiendo, solamente estoy explicando lo que logro entender. Entonces ahora, cuando volvemos, Padre Santo, el tiempo nos avanza, pero es importante que nos demos cuenta de que lo que ha sucedido esta semana que ha culminado este sábado que acaba de pasar y que estamos mencionando, pues este primer día de la semana, es impresionante. Sí. Lo hemos va de repetir desde en octubre, cuando fue atacado Israel, que esto parecería como los dolores de parto de una mujer que una vez que empiezan ya no terminan sino hasta que da luz. Sí, Y y es eso- cierto que solo ha habido una escalada, ya no se detuvo. Sí, no se detiene, sigue y sigue y sigue y sigue. Sí. Se habla de pactos de paz, se habla de todo eso, y yo lo veo muy difícil, muy difícil. Claro, yo siempre digo esto, que lo voy a repetir hoy. Quisiera estar equivocado. ¿Por qué? Pues porque, aunque ya tengo mis años, todavía me considero joven. Claro que sí. Tengo mis hijos jóvenes, tengo nietos y bisnietos que yo quisiera que disfrutaran mucho más tiempo aquí, todo lo que a mí me ha tocado disfrutar en la vida. Y por eso quisiera estar equivocado, y para que ellos puedan disfrutar con la tecnología, cosas lindas en el planeta. Pero me temo que no estoy equivocado.
y que quizá mis descendientes van a tener que luchar a brazo partido predicando la palabra en tiempos más complicados de los que a mí me ha tocado. Sí. Pero es un honor, de todas maneras, ¿verdad? Hacerlo. Es un honor. Pero sí debemos de despertar a aquellos que están dormidos y que creen que el evangelio es un juego o es un club social, ¿verdad? En donde el que más gente tenga es el pastor más grande, ¿verdad? Sí. Que el que tenga la iglesia más bonita, ese es el pastor con el que Dios está contento. Apóstol, y hay una confusión, perdóneme que lo interrumpa, pero hay una confusión y me pasa muy a menudo que me preguntan esto. Me dicen, mira, si ya soy cristiana, eso como consiguiente quiere decir que yo ya me voy a ir en el arrebatamiento, no me voy a quedar a la gran tribulación. Hay una falta de conocimiento respecto a lo que ocurrirá, cómo ocurrirá y la cercanía, la comunión que debemos tener con Dios. Sí, lo que pasa es que aparte es las cosas como la salvación, ¿verdad? Y aquellas cosas, bendiciones, galardones que son condicionados, ¿verdad? Sí. La Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Eso está bueno, ¿ah? Crea que le hay, entonces se salvó, porque la Biblia, eso es lo que dice la Biblia. Esta es la obra, que crean que tú eres Dios, el único Dios verdadero, y su Hijo Jesucristo a quien tú has enviado. Pero la continuación del versículo que mencioné dice, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si hay un cristiano que no le está buscando, no espere galardón. Eso ya es condicionado. Entonces dice, no, pues yo soy cristiano, ya no llego a la iglesia, más de vez en cuando, enciendo la radio, la televisión, o me meto en un chat, no me comprometo. Ok, está bien, pues. Solo le avisamos que no espere galardón. Que no espere galardón porque no va a llegar. Ese galardón, la primera faceta que se puede impactar es que empieza Dios a trabajar dentro de nosotros para quitar todas aquellas cosas que yo les llamo taras espirituales. Y a veces se convierten en taras emocionales. ¿Qué es la tara espiritual? Pues, por no decir que la tara es la palabra que precede a tarado, ¿ah? Entonces, digamos, sería una taradez. Sí, pero sí se le llama tara, no es un insulto, bueno, sí es un insulto, pero elegante. O sea, entonces, creo yo que nosotros debemos de evaluarnos constantemente y buscar a Dios. Así que tiene que haber una consagración y por eso es que estamos haciendo este llamado. Así es. Quiero ver si le entiendo porque me preguntan. Es decir, yo ya soy cristiano. Eso quiere decir que me garantiza que voy al cielo, es cierto, pero hay probabilidades que cristianos, y eso ya me lo ha dicho usted, pero creo que tanto que me lo han marcado que es importante destacarlo, todo cristiano se va a ir en el arrebatamiento. Todo el que aceptó a Jesús se va en el arrebatamiento, o hay probabilidades que un grupo sí se quede. ¿Y por qué? Bueno, ahí hay mucha tela que cortar para poder explicarlo, pero para no confundir a nadie, lo vamos a tratar de decir de la manera más sencilla, ¿verdad? En el binmá de Cristo, que va a ser previo a ese arrebatamiento de los vivos, van a ser muchos descalificados y van a ser regresados. La Biblia nos narra, por ejemplo, en el libro Apocalipsis dice a una de las iglesias, tengo contra ti que tienes a esa mujer Jezabel que seduce y enseña a mis siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepiente, pero no ha querido. Entonces dice a continuación, he aquí, yo la he hecho en cama a ella. Y a los que con ella adulteran, que eran los siervos, los echo en gran tribulación. Siendo siervos. Y a sus hijos que nacieron de esa relación entre siervos y Jezabel, los mato. Entonces hay 3 sentencias ahí. Una es la sentencia a Jezabel, la echan en cama. Una es la sentencia a los hijos que dio Jezabel, los matan. Y la otra es la sentencia a los siervos que fornicaron espiritualmente hablando, ¿verdad? Con Jezabel, a esos los echan a la gran tribulación. O sea, no se van. Claro que no. ¿Verdad? Sí. Además de eso, hay algunos otros versículos en donde el Señor dice, si no te arrepientes, vendré sobre ti y no sabrás la hora que vendré sobre ti.
Entonces quiere decir que va a haber un periodo de ignorancia y cuando sientan despertaron en medio de la gran tribulación. Hay otro versículo que dice siempre en el libro de Apocalipsis, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Entonces pregunto, ¿y si no guardó si no guardó la palabra de la paciencia? Ni siquiera supo cuál era la palabra de la jupomoneo o paciencia. ¿Cómo la va a guardar? Entonces no puede optar por irse de esta tierra. Entonces no se trata de que automáticamente ya me voy, yo ya me voy porque acepté a Cristo como mi Salvador. Gloria a Dios, ahí te salvaste del fuego eterno, pero falta. Puede ser que sí haya un proceso allí difícil. Bien, usted también quería compartirnos algo finalmente de Ezequiel. Nos dijo antes de la pausa, recuerdo, que nos quería compartir algo de allí. Sí, con eso tenía pensado empezar, pero bueno. Muy bien. Dice acá, hijo de hombre, pon tus rostros hacia Gog y de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec, Tubal. He aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec, Tubal. Yo le dije a los hermanos, aunque más o menos sabemos quiénes son, cuando empezamos les dije, mucha es una palabra hebrea, que cada uno de ustedes averigüe cuál es el país que está diciendo aquí, Ros, Mesec, Tubal, Gog, Togarma, Bet, Togarma, Gomer, que son los países que se van a levantar inicialmente contra Israel. Persia, pues ya sabemos que es Irán. Etiopía, ya sabemos. Fut, y me parece que Pablito sacó una lista por ahí, que sería bueno, si la tienes a mano, que la puedas leer, quiénes son esos países, Pablito. Excelente, Pablo, vamos contigo. Gracias, Elcita. Sí, apóstol, aquí teníamos el listado donde veíamos de esas naciones que menciona Ezequiel 38, en el contexto actual, a qué nación podrían corresponder. Y vemos, por ejemplo, a Gomer, que es parte de Ucrania, incluso de Rusia un poco. Magog es Rusia, Mesec, Turquía, Persia, conocemos que es Irán. Fut dice aquí que pertenece a Libia, posiblemente a Argelia también. Y Togarma vemos que son partes de Turquía, Armenia y áreas de Kurdistán. Ok, gracias, hermano. O sea, te das cuenta que es este mapa. Claro, porque Libia justo está arriba de Israel. Es que se le cambian nombres. Sí. Digamos, incluso Irán no era Irán. A Irán le cambiaron el nombre posteriormente, el siglo pasado. Sí, pero siempre se llamó Persia. Siempre se llamó Persia. Creo que con el régimen de los ayatolas fue cuando se le cambió a Irán. Wow. No me recuerdo bien de ese dato, pero se lo cambiaron recientemente. Siempre fue Persia. Entonces todos esos nombres eran originales y aquí lo decía en la Biblia. Ahora hay que averiguar a qué nombre lo cambiaron y cuáles son los actuales. Es importante porque eso quedó encriptado. Eso, tal como usted lo dice, apóstol, para ese estudio escatológico, entender cómo es que dice en la Biblia y cuál es el país en la actualidad. José, tú también tenías un comentario, adelante. Así es, Elcita. Apóstol, fíjate que entre todas las noticias pues, que se mencionaban y todo, a mí había una que me llamó mucho la atención y es una que el jefe de Estado Mayor israelí decía que estamos en un punto de no retorno, Israel, ¿verdad? En cuanto a los misiles, a las bases que atacó en Irán. Sí. Pero ellos están en un punto de no retorno, pero nosotros estamos en el año profético del retorno, y tú mencionabas de un despertar de todos aquellos, que la iglesia en sí, en general, debería despertar. Nosotros estamos en este tiempo profético del retorno, y qué impresionante entonces ver lo que está pasando ahorita con Israel y que nosotros estamos viviendo este año del retorno como congregación, como iglesia, como ministerio, ¿verdad? Gracias, Pepito. Mira, realmente aquí se explica una vez más el hecho de la diferencia que Dios hace de los diferentes grupos de salvos, ¿verdad? Digamos, la gentilidad, no le llamemos gentilidad, llamémosle la humanidad que está desde el tiempo de Adán hasta Abraham. No había pueblo escogido, por decirlo así, sino que toda la humanidad. Sí.
Posteriormente aparece Abraham, Dios lo empieza a procesar y de ahí sale Israel y ese es el tiempo de Israel. Israel falla, le ponen pausa y aparecemos nosotros como gentiles y judíos que conformamos la iglesia del Señor Jesucristo. Sí. Entonces, para nosotros es el tiempo del retorno. Pero cuando quiten la pausa, entonces viene el tiempo del no retorno, pero eso es para los israelitas. Pero cuando hablo de no retorno, y lo que hablaba este personaje militar que mencionaba Pepe, es ya no hay vuelta de hoja. Ahorita entramos en la guerra. Ya no es de que vamos a estar amenazando y haciendo mates ahí que van a tirar enseñando los dientes, no, ya no. No, ahí ellos sabían a lo que se metían cuando bombardearon esas instalaciones, porque ellos tienen la convicción, por experiencia propia, tienen la convicción de que o se defienden o los aniquilan como nación. Eso ya pasó en los tiempos anteriores, ya pasó en Rusia, los pusieron prisioneros en los lugares más difíciles de vivir, en los pogroms. Ya pasó en Alemania con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ya pasó en España, en 1492 los expulsaron y el judío que se quería quedar en España tenía que aceptar la religión cristiana y en sus sinagogas tenían que poner una imagen de la Virgen. O sea, sí era una ofensa, es más o menos como lo que les hizo Antíoco Epifanes allá en el tiempo de los macabeos. Entonces, ellos tienen esa experiencia, que los han expulsado de todos lados y que los han querido eliminar. Sí. Entonces, ahora ellos ven en Irán ese peligro. Y recuérdense que hemos hablado aquí del complejo, se le llama así el complejo de Sansón, ¿verdad? Que está agarrado a las dos columnas y dice, ok, voy a morir, pero se van a morir conmigo. Esto de las jala. ¿Cuáles son las dos columnas? Han dicho muchos estudiosos que es la columna económica y la columna nuclear. Dios. Entonces, ellos ya... no sé si se recuerdan que en algún momento platicamos acerca de lo que pasó en Masada. Sí. ¿Verdad? Uno cuando llega a Israel y le van a enseñar, todos los lugares le enseñan Masada, que era una fortaleza que había hecho uno de los reyes romanos para poder sobrevivir ahí el tiempo que fuera necesario, un asedio. Hizo una obra arquitectónica extraordinaria donde subió agua. Subió agua sin bombas ni nada, subió agua hasta la colina. Que si sabemos que es al revés, ¿verdad? Pero él subió agua para mantenerse, no sé si 3 años, no sé cuántos años. Y entonces se rebelaron unos judíos y se metieron ahí, en Masada. No los podían sacar. Entonces los romanos, cuando querían hacer rampas para conquistarlos, aquellos les tiraban piedras y no podían. Entonces los romanos descubrieron que los judíos no mataban judíos. Entonces agarraron esclavos judíos para hacer la rampa. Y a esos no los mataban los judíos. Entonces terminaron la rampa. Entonces los israelitas, que eran 900 que estaban arriba, llegaron a la conclusión y dijeron, lo que tenemos que hacer es que no nos vamos a dejar agarrar vivos. Nos vamos a suicidar. Entonces se echaron suertes y escogieron a 9 personas que mataran al resto. Y después a una que matara a los 8. Y solo una se iba a suicidar, porque la ley judía no permite el suicidio. Claro, sí. Y solo uno se iba a suicidar, pero todos los demás iban a ser muertos. Bueno, y así lo hicieron. Cuando los romanos llegaron, dice que se quedaron impresionados, relata la historia. Sí. Pero a nosotros nos comentaron, cuando me enseñaron Masada, que a los jóvenes soldados se los llevan, les cuentan la historia, les pasan unas películas. Incluso hay una película que se llama Masada. ¿Ah, sí? Sí, hay una película, pero esa es de Hollywood, ¿verdad? Ya está adulterada. Sí, pero... Y entonces ellos hacen un juramento. Nunca más Masada. Como quien dice, la próxima vez no nos vamos a suicidar, vamos a morir peleando. Sí. Entonces ahora viene Irán y les está diciendo, hay que destruirlos, hay que echarlos al mar, hay que hacer... Entonces ellos... Bueno, vénganse pues. Claro.
Claro. Así que creo que debe de ser esto tomado en cuenta. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Tenemos que seguir estudiando, predicando y orando y que Dios nos ayude y nos haga confesados. Así que preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Supliquémosle al Señor. No se trata de ser fatalista, pero hay que ver todo lo que está pasando. Hoy hablamos solamente de una noticia. No hablamos de lo que está pasando en Europa con Pedro Sánchez, que le descubrieron esos audios que probablemente haga que sucumba su gobierno más antes de lo que él creía. No hablamos de lo que está pasando en Estados Unidos con esos motines que se dice que los están subsidiando enemigos políticos y criminales también. No hablamos de un montón de cosas. ¿Ah? Que se daba este sábado, sí. No Kings, esto por Sí, también por el cumpleaños de Donald Trump. Sí. Tantas Solo cosas. esto, o sea, son un montón de cosas que debemos de tomar en cuenta. Dios los bendiga y que el Señor nos guarde, nos ayude para levantar nuestras alas. Elcita, te vuelvo. Gracias, apóstol, y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más en el Reloj de Dios. Nos interesa su punto de vista, la perspectiva que tienen de las noticias. Por favor, escríbanos y mándennos comentarios, preguntas y también noticias que estén a su alcance al más 502 56 17 90 99. Nos encontramos el próximo domingo, 9 de la noche, hora de Centroamérica, en el Reloj de Dios. Hasta entonces. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.